Bendiciones tengan todos ustedes. Bueno, es un placer volver a saludarles. Y bueno, ya como es notorio y conocido por ustedes, estamos hablando de los nombres de Dios. Y es muy importante conocer acerca de los nombres de Dios. Hace poquito hablamos del Olam. Y en esta oportunidad queremos invitarlo a escuchar acerca de Jiret, del Dios Jiret, de Jehová Jiret. Jehová Jiret fue un hombre o un nombre, un título que se le dio a Dios más exactamente en el monte Moriat. ¿Por qué se le da ese nombre? Cuando Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo, ustedes recuerdan esa historia, esa está allí registrada en el Sagrado Libro. Él lo llevó a ese monte, llevó la leña, llevó el cuchillo, llevó el lazo o las ataduras con que lo iba a amarrar. Estando allí, lo pone sobre una roca, sobre una peña, sobre un lugar de sacrificio. Y entonces ya Abraham levanta el cuchillo y ya estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Y de repente escuchó una voz que le dijo: Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Y entonces Abraham escuchó la voz, obedeció a la voz, desata al muchacho, lo baja y de repente encuentra enredado, entrelazado por los cachos a un animal, a un venado, a un ciervo, y él agarra el animal y lo sacrifica en vez de su hijo. Desde ese momento se conoció el nombre de Jehová Jiret. ¿Y qué significa el nombre Jehová Jiret? El que provee, el que tiene el cordero para el sacrificio, para el holocausto, en el momento indicado, en el momento oportuno. El mundo se había desviado, se había alejado de todo el cosmos divino y había cada uno agarrado por su propio camino. Eso es lo que dice Isaías 53, que cada cual se apartó, se alejó, se fue y aparte de irse, se pervirtió. Entonces llega una sentencia de parte de Dios el Padre. Y entonces, en vista a esa sentencia, viene una respuesta inmediata y es el que provee, el Dios Jireh, el que provee para que el hombre no vaya al sacrificio, no vaya al infierno, no vaya a la perdición, no se pierda en el futuro. Entonces Dios provee un cordero y ese cordero es el que usted conoce, que usted y yo conocemos como Jesucristo el inmolado, el Hijo de Dios. Entonces ahí está la provisión, ahí es donde se escenifica, donde se cristaliza, donde se consolida el Jehová Jireh, esa provisión que Dios dio para la humanidad. Y eso es lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, era muerte, era ya algo realmente que tenía una sentencia. La paga del pecado es muerte. Más viene la respuesta, y la respuesta es la dádiva de Dios, o mejor, el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor Dios nuestro. Entonces viene un regalo, y ese regalo Dios nos lo dio en la cruz del Calvario. Ese es el Moriat, ese es el lugar del sacrificio, ese es el lugar simbólico donde Cristo muere por usted y por mí, dándonos la redención por causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Ahora bien, el hombre puede llegar a tener pecados o a ser pecador, pero hay una gran diferencia con lo que hizo Cristo o referente a lo que hizo Cristo.
Cristo salva, Cristo redime al hombre que ha caído en el pecado bajo y en esa densa oscuridad donde el hombre no tiene salvación, y entonces Dios lo redime a través de Cristo. Pero tiene que existir algo de parte del hombre. ¿Y qué tiene que existir? Debe existir que si el hombre es pecador, debe reconocer que él es pecador y debe aceptar a Cristo como el Salvador de su vida para encontrar la reconciliación, para aceptar el regalo, para aceptar la provisión que Dios nos dio como una previsión a todas las cosas que iban a suceder en tiempos venideros, en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, ya para concluir, se dice que hay pecadores, pero hay pecadores arrepentidos. Y le voy a demostrar un pecador arrepentido que aceptó el regalo de la salvación. Y fue el hombre que estaba en la cruz del Calvario. Allí al lado de Jesús había uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Y fue uno de ellos que, siendo malo, siendo perverso, siendo que había cometido errores, reconoció y aceptó el regalo de la salvación. Y en ese día Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Todo por qué? Porque aceptó el regalo de la salvación. Amigo y hermano, les quiero decir entonces que no podemos seguir despreciando el regalo, la provisión que Dios hizo allí en Moriah, en la cruz del Calvario. Que Dios nos ha dado un gran regalo y no lo podemos estar despreciando continuamente. Que si bien es cierto, el ser humano es pecador, el hombre es pecador, el hombre tiene la facultad de poderse arrepentir y enderezar su camino. Es mejor un pecador que reconozca su pecado y reciba a Cristo como el Salvador de su vida. Si usted no ha recibido a Cristo como el Salvador de su vida, le invito a recibir el regalo de la vida eterna. Allí conocimos entonces al Dios de la provisión, Jehová Jireh. Entonces Dios ha provisto un camino, ha provisto un cordero, ha provisto algo maravilloso para nuestra salvación. Le invito a recibir a Cristo como el Salvador de su vida. Pero no sin antes decirle que ese Jehová Jireh también va a proveer todas las cosas que os falten de acuerdo a su riqueza sin gloria. Si a usted le falta amor, Dios le va a suplir, Jehová Jireh. Si a usted le hace falta el recurso económico, Dios le va a suplir, Jehová Jireh. No solamente para la salvación, Jehová Jireh es nuestro proveedor en lo emocional, en lo familiar, en lo económico, en todo. Entonces le animo a conocer a Jehová Jireh, el Dios de la provisión. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y muchas bendiciones. Luego estaremos hablando de otro nombre de Dios. Dios les bendiga.